Así que la persona de que estamos hablando es Jeroboam. Generalmente cuando se escribe acerca de este tema, acerca de este hombre, digo, se le pone Jeroboam 1 porque después hubo otro Jeroboam que vendría a ser el 2. Pero hoy vamos a estar hablando del 1. Bien, vamos a comenzar ubicándonos en el tiempo y en el espacio. Vamos a ver 7 u 8 etapas generales de la historia hebrea para saber en qué punto estamos parados, en qué punto de la cronología nos ubicaremos en esta noche. Esto no pertenece propiamente al tema, pero es solamente para ubicarnos en el espacio y en el tiempo, ¿no? Así que vamos a ver estas 7 u 8 etapas para ubicarnos. La primera de ellas es del pueblo, la primera etapa del pueblo hebreo es que nace y crece. Bueno, esta etapa obviamente se da con Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos y sus familias, sus descendientes primeros, vamos a decir. La segunda etapa, el pueblo sale de Egipto y conquista Canaán. Aquí tenemos, como ustedes saben, a Moisés, todo lo que es las plagas que vimos el jueves pasado, la entrega de la ley en el Sinaí, los 40 años en el desierto, Josué, etcétera, ¿no? La tercera etapa del pueblo hebreo es el pueblo es gobernado por jueces. Bueno, también aquí tenemos a caudillos como Otoniel, Gedeón, Sansón, Samuel, etcétera. La cuarta etapa del pueblo hebreo es gobernado por reyes. Aquí tenemos a Saúl, David y Salomón, los únicos reyes que gobiernan sobre todo el reino unificado, sobre las 12 tribus. Ellos gobiernan durante 122 años aproximadamente. La quinta etapa la tenemos en que el pueblo es gobernado por reyes, pero ojo aquí que ahora hay dos reinos. En esta etapa, aunque sigue la monarquía, el reino está dividido en dos. Vamos a decir que son dos reinos, dos grupos en realidad. Resulta que tras la muerte de Salomón y por la imprudencia política de su hijo Roboam, ojo, no confundamos Roboam con Jeroboam. Yo sé que suenan parecidos, pero no son la misma persona. Roboam es el hijo de Salomón. Jeroboam es el que vamos a ver esta noche. Decía que por la imprudencia política de este hijo de Salomón, el reino se dividió en dos. La parte sur, la que ustedes tienen ahí en color rojo en el mapita, pasó a llamarse Reino de Judá. Estaba integrado por las tribus de Judá y de Benjamín. Su capital siempre fue Jerusalén, y en Jerusalén estaba precisamente el gran templo de Salomón. Hacía poquito que se estaba construido, que se había construido cuando se dividió en dos el reino. Perdón, luego viene la parte norte. El reino que quedó en la parte norte pasó a llamarse Reino de Israel. Hasta ese momento, hasta la división del reino, cuando uno decía Israel, se estaba refiriendo a las 12 tribus, pero desde ahora en adelante, cuando uno lee el pueblo de Israel, se está refiriendo a la parte norte. Bueno, estaba integrado por las 10 tribus restantes, salvo Judá y Benjamín, estaban todas las demás tribus. Y su capital, bueno, varió de época en época. La sexta etapa general, digamos, a grandes rasgos del pueblo de Israel, es que por el pecado de idolatría el pueblo es llevado cautivo. Vamos a decir que es el cautiverio. Primero, Israel es llevado cautivo a Siria y segundo, digamos más de un siglo después, Judá es llevado cautivo a Babilonia. La séptima etapa general de la historia del pueblo hebreo viene 70 años después, cuando Judá se restablece
pero permanece mayormente bajo un gobierno, digamos, o un poder extranjero. ¿Mm? Y la sexta, que no vendría a ser etapa esta, pero sí la vamos a llamar, digamos, la llegada de Cristo, ¿no? Entonces, esas siete grandes tiempos o espacios de tiempo es el que se divide la historia del pueblo hebreo. Bueno, lo que vamos a ver hoy se ubica cronológicamente. Hice todo lo anterior para que supiéramos en qué punto de la historia estábamos. Se ubica en el inicio de la quinta etapa, en el inicio de los dos reinos, vamos a decir. De hecho, Jeroboam, como ya vamos a ver, es el primer rey de la parte norte, el primer rey del pueblo de Israel, o vamos a decir de la nación de Israel. Así que ahí estamos, nos vamos a ubicar en el norte de Palestina o en el norte de Canaán y por allá en el año 930 después de Cristo. Ahora vamos a ver cómo llegó Jeroboam a ser el rey de Israel. Ahora sí ya nos metemos bien en el tema y vamos a ver 6 pasos, que lo llevan al trono. Primero, Dios le dijo a Salomón que dividiría el reino dividiría el reino en dos, y que a un siervo suyo le daría 10 tribus. Dios haría eso porque Salomón en el último tramo de su reinado, como todos sabemos, cometió idolatría. Así que su hijo Roboam llegaría a reinar solo sobre 1 o 2 tribus, pero el resto sería reinado por un siervo de Salomón. Ese siervo sería Jeroboam, aunque por supuesto Dios no le dijo el nombre de su sirviente a Salomón, pero sí ya le fue adelantando lo que iba a hacer. En tiempos de Salomón, Jeroboam era un sirviente esforzado y confiable. Servía al reino supervisando un trabajo de construcción. No se dice que haya sido rebelde o subversivo. Fue Dios quien eligió a Jeroboam y le prometió bendición si obedecía. En efecto, un día al salir Jeroboam de Jerusalén, cuando parece que estaba yéndose del trabajo, vamos a decir, un profeta llamado Ahías le dio este mensaje de parte de Dios a Salomón. Le dijo: ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David. O sea que este muchacho, Jeroboam, en realidad no tramó un levantamiento para conspirar contra Salomón, sino que fue Dios quien lo eligió y le hizo promesas condicionadas a su obediencia, ¿no? Si él obedecía, Dios le prometía que iba a tener muchos descendientes, que todos iban a reinar y que le iba a dar mucha bendición. Así que, bueno, Salomón se enteró de la profecía. Salomón se enteró de la profecía a favor de Jeroboam e intentó matarlo, pero Jeroboam huyó a Egipto y estuvo allí hasta que Salomón murió. Cuando Salomón murió, entonces Jeroboam volvió. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam reinó en su lugar, pero como decíamos hace un momento, la zona norte cortó su relación con él y se independizó, tal como se había profetizado. Eso sucedió por los pesados impuestos que Roboam pretendía seguir cobrando al pueblo. El pueblo se cansó y dijo: muy bien, si vos querés cobrarnos esto tan pesadamente, nosotros cortamos con vos.
Entonces, tras cortar con el descendiente de Salomón, las tribus del norte eligieron a Jeroboam. Todo esto se dice claramente que fue por voluntad de Dios. Así fue entonces que Jeroboam llegó a ser rey sobre la mayor parte del pueblo de Dios. Hermanos, Dios le estaba dando un privilegio y una gran responsabilidad. Él debería haber temblado, debería haber buscado a Dios de corazón y obedecido en todo, y pedido sabiduría, primero para honrar a Dios, y segundo para servir mejor a su gente, a esas 10 tribus que Dios le estaba poniendo en sus manos. Hermanos, hagamos aquí una pequeña reflexión. Siempre que Dios, por su gracia, nos da un servicio, cualquiera sea el servicio, ya sea con nuestra familia, ya sea con la iglesia o con la sociedad o en otros ámbitos, debemos verlo como un privilegio, sí, por supuesto, pero también como una gran responsabilidad. Es un encargo delicado que Dios nos hace. Así que debemos alegrarnos, sí, pero también temblar. Buscar de corazón que Dios sea honrado y que la gente, esa gente que Dios nos da, sea bien servida. Así que tomémonos en serio la función, cualquiera sea que Dios nos haya dado, pero siempre sin olvidarnos que Dios sigue estando por sobre nosotros. Muy bien. Ahora que ya tenemos a Jeroboam en el trono, puesto por Dios y elegido por las 10 tribus del norte, vamos a ver lo que hizo que Jeroboam llegara a estar en la galería de los peores. Vamos a ver su pecado. Tenemos que Jeroboam inventó un culto falso. Así como hoy algunos fabrican productos que imitan a otro original, de la misma manera Jeroboam hizo una imitación o copia, una alternativa, vamos a decir, del genuino culto a Dios, del culto que estaba revelado en la ley de Dios. Este pecado de Jeroboam se encuentra o comienza así. Fíjense cómo comienza. Dice, pero Jeroboam, reflexionó. ¿Y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y entonces volverán a unirse a él. Así que su pecado comienza con una reflexión, o mejor dicho, podríamos decir, con una sospecha o intriga política. Como hasta ese momento la gente del norte peregrinaba regularmente hasta el templo de Jerusalén para adorar a Dios y para las fiestas, tal como estaba ordenado en la ley, Jeroboam supone que lo va a seguir haciendo incluso ahora que el reino se ha dividido. Y sí, probablemente el pueblo lo iba a seguir haciendo. Pero él tiene miedo de perder el apoyo político de esa gente, de la gente que lo había elegido para reinar. Tiene miedo de perder poder y también de perder la vida. Entonces, empieza como a maquinar, empiezan las intrigas. Y mientras está maquinando, ahí es cuando él derrapa y tiene esa muy mala idea que ya vamos a ver. Detengámonos aquí nuevamente para hacer una breve reflexión. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando estamos al frente de 2 o de 10 o de 50 personas, puede ser de una familia,
o de un taller con gente, o de un aula, una empresa, y sospechamos que podemos perder algo de la aceptación del grupo, algo de su apoyo, de la popularidad o el poder que quizá tenemos. Y nos vienen ganas de retener esas cosas, o de sumar, o de aumentarlas. Ojo, cuidado, no vaya a ser que por lograrlo nos venga a la cabeza una muy mala idea, algo contrario a la voluntad de Dios. Algunas veces sí podemos hacer cosas lícitas y necesarias para tener a nuestro grupo o equipo contento y satisfecho, pero ojo, que jamás sea a costa de la voluntad de Dios, o mejor dicho, de faltar a la voluntad de Dios. Ojo, que nunca sea a costa de eso. Los gobiernos suelen tomar medidas injustas para lograr el apoyo de los pueblos. Los jefes, los padres, los pastores algunas veces y otros servidores también suelen querer retener o sumar favor al costo del pecado o la desobediencia. Cuidado con cuando el deseo de la aceptación nos gobierna o se apodera de nosotros, porque podemos llegar a meter la pata, queridos hermanos. Bueno, vamos a ver el modo en que Jeroboam derrapó al querer resolver el problema que tenía. Perdón, ya lo había puesto, ¿no es cierto?, en la pantalla. Hizo imágenes de dioses falsos, dice el texto. El rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Eso está en 1 Reyes 12:28. Así que como estrategia para resolver un supuesto problema político, Jeroboam hizo imágenes de dioses falsos, estatuas de terneros, y los puso sobre pedestales para que el pueblo los adorara. Este acto violó nada menos que los 2 primeros mandamientos de las tablas de Dios. No se sabe muy bien qué pretendía Jeroboam, pero si Jeroboam quería hacerse dioses nuevos, diferentes del Dios de Israel, violó el primer mandamiento, que dice: no tendrás dioses aparte de mí. Y si Jeroboam quería darle una forma o imagen al Dios de Israel, violó el segundo mandamiento, que dice: no te harás imagen. Lo que Jeroboam hizo es absolutamente ofensivo contra el Dios de Israel, sea lo que sea. Primero porque Él es el verdadero y único Dios. Desde el momento en que se considera a otra deidad, el corazón del adorador se divide y se deshonra a Dios. Y segundo, porque Él es absolutamente diferente de todo lo conocido, de todo lo creado. Él es trascendente. Desde el momento en que asemejamos el ser de Dios con algo de nuestra realidad, de la creación, estamos falseando a Dios. Lo limitamos, lo degradamos. Violar los 2 primeros mandamientos, hermanos, es terrible. Pero eso no fue todo lo que hizo Jeroboam. Aparte, fíjense que ahí en el texto dice: aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que, aparte, Jeroboam también les atribuyó a esos toritos las glorias de la liberación de Egipto, el Éxodo. Les atribuyó el gran poder de las plagas, del cruce del Mar Rojo, del maná, el agua, la guía durante el desierto, la defensa de los enemigos. Y ese era poder de Dios, no era poder
de esos terneros que había creado él. Así que, hermanos, aquí tenemos que hacer otra reflexión, pero muy importante. Por favor, préstenme atención. Por supuesto que esto nos advierte acerca de la idolatría. Hay dos formas en que podemos ser idólatras. Escúchenme bien. La más evidente es acudiendo a seres o cosas que no son el único y verdadero Dios y esperando satisfacción de ellos. Bueno, tenemos acudir a los santos, a las vírgenes, a la difunta, al gauchito, al expedito, etc. Acudir también al dinero, al trabajo o la producción, al dinero, ya dijimos, al deporte, a la apariencia, la popularidad, la ideología algunas veces se vuelve un ídolo, el compañero amoroso algunas veces se vuelve un dios, pensamos que todo lo va a satisfacer, incluso los hijos algunas veces se vuelven ídolos para nosotros. Esta forma de idolatría es bastante, muy practicada, incluso por los creyentes, por algunos de nosotros. Y también es grosera, viola el primer mandamiento, divide o captura la devoción de nuestro corazón. Es una idolatría bastante o muy grosera. Ahora, la otra forma de ser idólatra, la menos evidente, es imaginando a Dios a nuestro antojo, haciéndonos ideas falsas de Él. Esta es una idolatría que usa el nombre del Dios verdadero, pero en realidad termina creando y adorando a otro Dios, a un ídolo. Por ejemplo, algunos se hacen la idea de que a Dios no le importa nuestro tiempo de quietud y soledad, de lectura y reflexión de la palabra, para buscarlo, adorarlo, trabajar en nuestro propio corazón. Dicen que Dios solo busca que estemos en actividad, trabajando y produciendo. Esas personas que creen así, en realidad se han creado un ídolo. Porque Dios no es que solo lo uno o solo lo otro, a Dios le importa las dos cosas que hemos mencionado. Otro ejemplo, otras personas se hacen la idea de que a Dios no le importa que formalicemos las relaciones amorosas con papeles, firmas y compromisos, que lo único que le importa a Dios es si estamos enamorados o nos sentimos bien. Esas personas también se han creado un ídolo. También se ha creado un ídolo, porque a Dios no solamente le interesa que nos sintamos bien y que estemos enamorados, también le interesa que formalicemos realmente o seriamente esas relaciones amorosas. Bueno, estos son dos ejemplos, hermanos, de ideas que nos hacemos de Dios, y como esas hay muchas otras, ideas falsas de Dios. Por ejemplo, el Dios que dice que el fin justifica los medios. El Dios que dice que mientras no dañemos a nadie, nuestra intimidad no importa lo que hagamos en ella. El Dios que dice que si estamos bien con Él, reunirse con la iglesia y servirla no importa. El Dios que dice que yo puedo solo con mis debilidades y no tengo que buscar ayuda, etcétera, etcétera. Todas esas ideas falsas de Dios también vienen a conformar una especie de idolatría. Son todos ídolos hechos a nuestra medida y puestas a nuestro servicio, esas deidades. Hermanos, escúchenme, no tenemos permitido imaginarnos a Dios, hacernos ideas de Él a nuestro antojo. Lo que se nos ha mandado es conocer a Dios conforme a su palabra.
Todo conocimiento o noción de Dios debe tener su fuente en la revelación bíblica, en lo que Dios reveló de sí mismo. Así que, ojo con la idolatría, hermanos. Revisemos continuamente lo que pensamos de Dios. ¿Dónde tiene su origen? ¿En algo que yo mismo me estoy imaginando, en una idea que yo mismo me hice, o en algo que está en su palabra? Cuidado con la idolatría. No estoy hablando de la idolatría crasa, esa grosera, de estar arrodillado, postrado ante una imagen. Estoy hablando de esa idolatría mental que algunas veces tenemos. Muy bien, vamos a continuar. Después de hacer dioses falsos, Jeroboam hizo lo siguiente. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan, que estaba en el extremo norte de la nación, para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros. Así que Jeroboam estableció lugares de culto falsos. Después de que Salomón, veamos un poquito para atrás. Después de que Salomón construyó el gran templo para Dios, Dios había consagrado ese templo como único lugar de adoración a Él. ¿Por qué? Porque allí estaba el arca del pacto y el altar. Ustedes saben que el arca simbolizaba la presencia de Dios y sobre el altar se renovaba la buena relación con Dios. Así que el templo de Jerusalén era el único lugar autorizado para rendirle culto. Sin embargo, Jeroboam fundó o estableció lugares falsos de culto y el pueblo se desvió y comenzó a peregrinar a esos lugares y a rendir culto en esos lugares. Vamos a ver luego, y Jeroboam continuó en realidad con su pecado. Dice el texto, consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. A los levitas, Jeroboam y sus hijos, estoy leyendo mal, a los levitas, Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. Así que Jeroboam nombró sacerdotes falsos. Ustedes saben también que según la ley de Dios, solamente los descendientes de Aarón y de Leví habían sido consagrados como sacerdotes y ayudantes del culto. Solo ellos podían gestionar los sacrificios, los utensilios, las puertas, etc. Sin embargo, nuevamente, a Jeroboam eso no le importó nada y nombró sacerdotes a personas comunes y corrientes que no eran ni descendientes de Aarón ni de Leví. A todo el que quería hacerlo, Jeroboam lo ponía como oficiante. Y a los verdaderos sacerdotes y ayudantes se lo impedía en realidad. Otra cosa terrible que hizo Jeroboam. Por último, dice ahí el texto, Jeroboam decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Así que Jeroboam instituyó también falsa. Que era la fiesta de los tabernáculos. Todos hemos escuchado de esa fiesta. Debía celebrarse el día 15 del séptimo mes durante varios días. Sin embargo, Jeroboam instituyó una fiesta similar, pero en el mes octavo. No sabemos muy bien qué carácter tenía esa fiesta, pero era la fiesta alternativa, la fiesta símil
la imitación de lo que tenía Judá, la establecida en la ley de Dios. Esto profundizó todavía más el pecado de Jeroboam. Así que, hermanos, el gran pecado de Jeroboam fue inventar un culto falso. Primero hizo dioses falsos y a partir de allí ya no le importó nada más. Todo fue falso. Conservaba así quizá algún nombre, algún elemento formal parecido al original, al que estaba en la ley, pero la esencia era falsa. Terminemos también este punto con una reflexión importante. Tengamos mucho, mucho cuidado de no esperar en cosas o seres que no son Dios mismo, hermanos. No imaginemos a Dios a nuestro antojo, porque la idolatría corrompe todo desde la raíz, desencadena una cascada de maldad, errores y vidas arruinadas. Comienza distanciándonos de Dios, luego nos impide percibirlo y conocerlo tal como Él es. Luego tampoco buscamos la purificación en Cristo Jesús porque no nos apreciamos ni nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. No nos arrepentimos de nuestros pecados, no los confesamos, no disfrutamos al Señor porque no lo vemos tan bien, digo, como Él es. No podemos reflejarlo ni representarlo fielmente. No servimos para que otros se acerquen a Él ni le den gloria. Incluso lo celebramos de cualquier forma. La idolatría lo corrompe todo. Por eso, las sociedades, las familias y las personas idólatras son las que más sufren innecesariamente, tanto institucional como personalmente. Siempre la idolatría, tarde o temprano, causa dolor, destrozo, ruina, etc. El apóstol Juan tiene que decirnos, hermanos, al final de su primera carta: hijitos, guárdense de los ídolos. O la Nueva Traducción Viviente traduce: aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Primera de Juan 5:21. Muy bien, ante este gran pecado, Jeroboam fue advertido por Dios. En Primera de Reyes, capítulo 13, 1 al 6, vemos que Dios le envía a Jeroboam un profeta para advertirle seriamente acerca de lo que estaba haciendo. Sin embargo, ante esa advertencia, el rey reacciona así. Fíjense, extendió el brazo y dijo: agárrenlo. Pero, fíjense, el brazo que había extendido contra el hombre de Dios se le paralizó. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios, al profeta: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, parece que inmediatamente. Fíjense, con todo, a pesar de eso que había pasado, Jeroboam no cambió su mala conducta. Dios es misericordioso. Le señala al rey que ha pecado y parece que lo llama al arrepentimiento. Probablemente Jeroboam tenía tiempo para cambiar. Sin embargo, no se arrepiente en lo más mínimo. En lugar de eso, ordena atrapar al profeta. Y cuando el Señor le seca el brazo, entonces ahí sí acude a Dios. Pero en realidad no acude para arrepentirse, acude para que lo sanara, acude por sanidad. Noten también que dice: apacigua al Señor tu Dios. No dice mi Dios. Y era el Dios que lo había puesto como rey y que le había prometido bendición si le era fiel. Pero él lo llama tu Dios. Noten que
también en lugar de clamar él mismo, confesando su pecado y pidiendo sanidad, ordena al profeta que ore por él. Ciertamente este hombre estaba muy distanciado de Dios. Así que la advertencia del Señor choca, esa advertencia que Dios le envía misericordiosamente por medio del profeta, se topa con un corazón duro que no responde bien, de ninguna manera. Y así el rey continúa sin cambio alguno. Hermanos, cuidado con la dureza y la rebeldía. Cada vez que Dios nos reprende por algo que estamos haciendo mal, quizá en este mismo momento el Señor nos está reprendiendo, amonestando, haciendo notar algún tipo de idolatría en nosotros. Quizá algún ser querido, quizá la tecnología, es el dinero, no sé. Quizá nos está reprendiendo, o por alguna otra desobediencia, quizá. Bueno, cada vez que el Señor nos tira la oreja con su cariño, con su misericordia para que nos arrepintamos, tenemos que responder. No como Jeroboam, como David. Como David, por ejemplo, cuando lo reprendió el profeta Natán. David dice, he pecado contra Dios. Tenemos que responder también como Pedro, que después de negar a Jesús dice que lloró amargamente. O cuando vino en sí el hijo pródigo, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Si escuchamos hoy la voz del Señor, que no se endurezca nuestro corazón. Bueno, puesto que no se arrepintió de ninguna manera, Jeroboam fue castigado por Dios. El mismo profeta que muchos años antes le había anunciado que llegaría a ser rey de 10 tribus, ahora le comunica de parte de Dios esto. Como me has dado la espalda, traeré desastres sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones. Y el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá a la familia de Jeroboam. Dios abandonará a Israel, el reino del norte, debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara. Esta sentencia de Dios contra Jeroboam se cumplió un tiempo después, ya durante el reinado de su hijo, que se llamaba Nadab. Uno de sus sirvientes, uno de los sirvientes de Nadab, llamado Baasa, conspiró contra él, lo mató y se declaró rey. En Primera de Reyes, capítulo 15, dice así, en cuanto subió al poder este Baasa, que había matado a Nadab, masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam, para que nadie de la familia real quedara con vida. Fíjense, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Así ocurrió, eso ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. ¡Wow! Terrible. Jeroboam y su sangre desaparecieron de la faz de la tierra. Realmente ejemplar y duro el castigo del Señor. Hay algo de Jeroboam, sin embargo, que lejos de desaparecer se repite una y otra vez en los dos libros de Reyes, en Primera y Segunda de Reyes. La referencia a su gran pecado y a su mal ejemplo. Eso no desaparece. Cada vez que el escritor, el cronista, quiere decir que un rey del reino del norte fue malo, y de hecho todos los reyes del reino del norte fueron malos, usa esta frase o alguna parecida. Escuchen,
usa esta frase: el rey fulano de tal siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Esa frase se repite muchas veces a lo largo de Primera y Segunda Reyes. Se lo toma como un mal ejemplo, como una referencia de que hay que evitar absolutamente. Podemos decir que Jeroboam, siendo el primer rey del reino del norte y siendo tan desobediente, tan descarado, puso el fundamento para todos los demás monarcas. Jeroboam fue uno de los peores de la historia bíblica. Y todos los demás en la norte del pueblo hebreo siguieron su mal ejemplo. No sé cuántos, no sé si fueron, no recuerdo la cantidad de reyes que hubo en el reino de Israel, pero ninguno fue bueno. Todos siguieron el mal ejemplo de Jeroboam. Realmente, Jeroboam fue un gran y grave tropiezo para las 10 tribus que quedaron al norte. Hermanos queridos, termino con esta brevísima reflexión y luego le doy lugar a Carlos. Recordemos las palabras de Jesús. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Ay del que hace pecar a los demás como hizo Jeroboam, que se inventó un culto falso y movió a 10 tribus a que se metieran en ese culto. Dios quiera que ninguno de nosotros llegue a ser un Jeroboam. Que ninguno llegue a ser un Jeroboam para nadie, ni para sí mismo, ni para su familia, ni para sus alumnos, ni para su iglesia, ni para sus amigos, para nadie. Por el contrario, que seamos fieles adoradores del Señor y fieles servidores de la gente que Él haya puesto a nuestro cuidado y a nuestro servicio. Que el Señor nos bendiga, hermanos.